Saludos, buenas tardes, amigos de las redes sociales. Nuevamente comenzamos con su programa Únete al Wushu. Es un inmenso placer para nosotros, para mí, para mis compañeros, el estar con ustedes e informarles sobre diversos temas que tienen que ver con las artes marciales. Saludos, compañeros. Buenas tardes Julio, buenas tardes Juan, buenas tardes a todos los seguidores de su programa Únete al Wushu. Buenas tardes Julio Ángel, buenas tardes Luis Alfonseca. Sean todos bienvenidos a nuestro programa Únete al Wushu, así como les reiteramos a nuestros seguidores que se suscriban al canal, así van a poder tener nuestro programa de forma directa a sus dispositivos. Ciertamente, Juan. En el día de hoy tenemos un contenido sumamente interesante en el cual estaremos hablando de las cualidades que tiene que tener un dirigente deportivo para hacer bien su trabajo, así como de las distintas armas que se utilizan en las artes marciales y un tema sumamente importante, la parte de arbitraje. ¿Qué debe saber un entrenador a la hora de poder coachar, vamos a decir, como decimos popularmente nosotros, un atleta de manera eficiente? Todo esto y mucho más luego de la pausa. Ya regresamos. En el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cada día trabajamos para ofrecerte un servicio constante y de alta calidad, llevando el recurso más importante a los lugares más recónditos del país. Cumple con tu parte, paga tu factura a tiempo y no olvides que tú eres agua. Protégela. INAPA, llevando soluciones, porque cada gota cuenta. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Como le prometimos antes de la pausa, vamos a tratar diversos temas, pero en esta oportunidad vamos a iniciar con nuestro compañero Luis Alfonseca, que va a tocar el tema acerca de las armas de las artes marciales chinas. ¿Cierto, Zeni? Así mismo es, Julio. Tengo que empezar diciendo que las artes marciales chinas tienen una rica variedad en cuanto a las armas. Además, se dividen en armas largas, armas cortas y también armas flexibles, por decirlo de alguna manera. Entonces, dentro de las armas largas tenemos lo que son las lanzas, el palo o garrote, el guantao o cimitarra, que es un arma que no es muy conocida por la gente que no practica artes marciales chinas, pero es un arma bastante fuerte. También tenemos el tridente largo o cha, y así sucesivamente. Dentro de las armas cortas tenemos lo que son los cuchillos, las dagas, las espadas, y las armas flexibles tenemos lo que son látigos, que hay diferentes tipos de látigos según el estilo o el sistema que se practique. Hay látigos de hierro y hay látigos que utilizan una cuerda y al final algo punzante. Entonces, entonces, dentro de lo que son las espadas o las armas cortas, las espadas tienen también sus divisiones. Está el sable, que es la espada o el arma que tiene la curvatura, por decirlo de alguna manera. Los chinos, una curvatura más ancha. Porque los chinos tienen esa división, lo que son la espada recta y la espada curva. A la espada recta, a la espada recta le llaman xian y a la espada curva le dicen tao. Entonces, a todo lo que sea curvo ellos le ponen el nombre de tao.
que es más o menos algo como curvo en su idioma. Y Sí. luego están los cuchillos, que hay de diferentes modelos. Hay cuchillos de doble filo, hay de un solo filo, hay cuchillos para lanzar, hay dagas, hay dardos, hay de todo en las artes marciales chinas. Por ejemplo, Zeni, en lo que es la parte del Tai Chi, ellos usan también más lo que es el arma, la espada recta. Perdón. La espada recta, Sí, he visto que utilizan en lo que es el Tai Chi, se utiliza mucho lo que es la espada recta. Sí, Sí, también he sí. visto que los chinos utilizan mucho, tanto en Tai Chi como en Tablú, el abanico de mano, Zen. Sí, El abanico de mano exactamente. se puede considerar como un arma también. Sí, efectivamente. Incluso hay abanicos que son de metal y tienen en su punta, tienen sus puntas afiladas que la utilizan como arma. Entonces los chinos de cualquier cosa hacen un arma. Por ejemplo, también hay algunos estilos que utilizan un banco como arma. Yo no sé si ustedes lo han visto en la película. Sí, Utilizan sí. un banco que se puede utilizar como arma. Pero dentro de esas armas, el palo o garrote es un arma muy significativa porque es un arma que tú lo encuentras en cualquier lugar. Y tú Exactamente. puedes incluso, sí, puede andar con ellos sin ningún problema. Los estilos chinos, como les dije en un principio, son riquísimos en cuanto a las armas. Utilizan cualquier cosa como arma. Por ejemplo, hay estilos que utilizan un bastón, de esos bastones que se usan para caminar, para eso ellos tienen formas o rutinas y se aprende a pelear con ellos, se hacen Sí. técnicas con ellos. Y una cosa, Zeni, ahí en lo que, antes de que usted pase esa parte, cuando hablamos del palo, ¿verdad? O garrote, que según la cultura china, según se dice, porque hay muchas teorías, lo utilizaban primeramente para el asunto de cargar el agua. ¿Usted recuerda? De cargar el agua. Exactamente. Entonces, los chinos se vieron vamos a decir, en la necesidad de defenderse con el palo. Entonces, de ahí es que surge el asunto del palo o garrote. Muy buena la acotación que tú haces. Hubo un tiempo dentro de la historia de China que Japón invadió China. Entonces los japoneses, como dominaban el imperio chino, prohibieron el uso de armas. Entonces los chinos, eso que tú estás diciendo, utilizaban un palo para cargar el agua, pero a la vez les servía como arma. Exacto. También hay la historia del tridente, que en karate le dicen sai, para que ustedes tengan, o para que el público tenga una mejor idea. Lo que es el sai se utilizaba para la siembra de arroz. Entonces los chinos lo utilizaban para sembrar arroz, pero también lo utilizaban como armas. Sí, También hay un arma que se llama, que hablé ahorita, hice referencia, el tridente largo, que es el cha. Esa arma se utilizaba para cazar tigres, el animal. sí, Entonces los chinos andaban con su arma cazando tigres y bueno, eso también les servía para pelear. No podemos dejar de mencionar de las armas flexibles, el palo de 3 sesiones, que también es un palo, son 3 palos encadenados y se utilizan como arma, y es un palo que ofrece muchísimas alternativas. Están los nunchaku, que surgieron después, se fueron a Japón, pero es una derivación simplemente de lo que es el palo de 3 sesiones. Los nunchaku, que son un palo, de 2 palos con una cuerda, ¿verdad? sí, sí. Muy famoso los nunchaku en la película de Bruce Lee. Sí. Exactamente, Bruce Lee lo aprendió a utilizar muy efectivamente, utilizaba bastante rápido. Sí, sí. Y hoy en día, ¿cómo se utilizan las armas en la competencia? Sí, qué bueno que tú haces esa pregunta, Juan, porque dentro de la competencia ahora del Wushu moderno, hay armas que son del Kung Fu tradicional que muy poco se utilizan. A veces se usan, pero muy pocas de esas armas se utilizan por la peligrosidad que representa esas armas. Pero en el Wushu moderno se usa bastante la espada recta, la espada curva también, el sable, que es la espada curva. Sí. También se usa
le dije lanza, ¿verdad? El palo garrote, se usa lanza contra espada y escudo. Esas son las armas que más se usan dentro del uso moderno. No sé si eso responde a tu pregunta, Juan. Sí, claro, sí. Sí, porque en realidad en lo que, claro, estamos hablando de lo que es el Taolú y el Tai Chi, en ese sentido. Sí, por ejemplo, en el Taolú hay competidores que participan en las tres modalidades, es decir, participan con espada, participan con lo que es el palo o garrote y participan con las manos vacías. Asimismo, es decir, haciendo la misma rutina, pero la misma rutina con el palo, la misma rutina con la espada y así la misma rutina con las manos vacías. Sí, se cuantifica las posiciones, Claro, cómo caen, el equilibrio, cómo lanzan los golpes, la perfección en los golpes, todo eso. Cuando se está haciendo una el grado de dificultad también se evalúa. Sí, claro. Sí, exactamente. Claro que sí. Entonces, esas son cosas muy a tomar en cuenta. ¿Algo más, Eni, que agregar en ese sentido? Bueno, puntualizar que, por ejemplo, en el Tai Chi se usa mucho el abanico. En el Kung Fu tradicional también. Y el abanico es un arma que en un principio fue utilizado por las mujeres, pero los hombres también comenzaron a usarlo y después le dieron la fuerza característica que tiene el sexo masculino y se quedó, el hombre también quedó usando el abanico. Es un arma también muy fácil de llevar. Gracias al maestro Luis por orientarnos en estos temas, porque muchas veces tenemos esas lagunas y con la participación de Luis ya hemos rellenado algunos de esos huequitos. Sí, porque, bueno, en el caso mío, que no soy un artista marcial de 30 años como Ceni, siempre me gusta escuchar, me gusta escudriñar, Ceni lo sabe, y sobre todo que estas informaciones no son para nosotros solamente, sino para todo el que nos sigue, incluyendo en nuestras asociaciones, así como nuestros atletas. Que es bueno que se sepa siempre cuáles son el origen de las cosas y eso es lo que nosotros venimos siempre, vamos a decir, pregonando. Sí, pero discúlpame un momentico para corregir algo. Tú dices de 30 años practicando arte marcial. No, te quiero corregir porque, caramba, me vas a poner muy viejo. Pero realmente son un poquito más. Bueno, okay. De eso hablamos luego. Sí, Luis es un muchachito, no tiene tantos años, ¿no? No, tanto no. Pues nada, vamos a ir a la pausa y después de la pausa vamos a venir con un tema también de suma relevancia que tiene que ver, vamos a decir, con el arbitraje. Cuando regresemos, entramos en materia. En el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cada día trabajamos para ofrecerte un servicio constante y de alta calidad, llevando el recurso más importante a los lugares más recónditos del país. Cumple con tu parte, paga tu factura a tiempo y no olvides que tú eres agua. Protégela. INAPA, llevando soluciones, porque cada gota cuenta. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Bueno, ya regresamos de nuestra pausa. En este bloque vamos a hablar de un tema sumamente importante.
que va a estar a cargo de nuestro compañero Juan González. Juan. Sí, como no, el tema que vamos a hablar es sobre lo que tiene que saber un entrenador o un coach para dirigir un atleta en el combate. Lo primero que el entrenador tiene que estar pendiente es del peso de su atleta, porque es uno de los aspectos que va a determinar si su atleta puede competir o no en una determinada competencia, valga la redundancia. El entrenador tiene que darle un seguimiento constante a si el atleta subió de peso, si bajó, de forma tal que cuando esté cerca a la competencia pueda saber si el atleta está manteniendo su peso. También debe ser consecuente con lo que es la puntualidad. La puntualidad para lo que es el pesaje, lo que es el congresillo y lo que es la participación en la competencia. Sí, esa puntuación que tú haces es muy buena en estos momentos aquí en nuestra federación, porque la puntualidad, el seguimiento que se le da a un atleta es algo de suma importancia. La puntualidad en la llegada, para el pesaje, para el congresillo, son cosas que deben de ser puntuales. Sí, claro, eso es 1A, porque no ha pasado en nuestra federación en las competencias que hemos tenido que dejar atletas fuera de competencia porque su delegación llega tarde. Por eso es que casi siempre llegamos un día antes de la competencia. Llegamos un día antes para que pueda haber tiempo de hacer el pesaje bien, el congresillo, y después del congresillo ahí mismo se hace lo que es el sorteo y el repechaje, que es donde se aparean los competidores para que se salga quién va con cada quien, es decir, con quién va a competir. Es algo que se hace al azar, con la presencia de los entrenadores, y de ahí sale lo que es el roster de la competencia. Bien, ya pasando a lo que es el día de la competencia, el entrenador tiene que tener muy pendiente de tener a mano el roster. Sí. ¿El roster qué es? Es el programa de apareamiento, es decir, el repechaje de con quién le toca a cada atleta. Importante que el entrenador sepa eso, porque así puede saber por ahí mismo el color con el cual debe competir su atleta. Y también debe de saber qué color lleva para que desde que anuncien que van a iniciar los combates, él esté pendiente en qué número de combate le toca y qué color de protección lleva. Eso nos hace ganar tiempo en el desarrollo de la competencia, y además se le evita que pueda recibir una amonestación, porque si un atleta se presenta a la plataforma sin una de sus protecciones o con un color diferente del uniforme al que le toca competir, ya tiene una amonestación. Todo atleta debe de tener su maupic, su copa y su vendaje, que son las protecciones que son personales del atleta. ¿Algo que decir, Ceni, sobre ese particular antes que Juan sí, yo le iba a decir a Juan para que por favor le dijera a los entrenadores de qué manera ellos, cuando están en una competencia, saben, por si acaso se le va un poco, qué color debe llevar su atleta. Sí, claro. Esto se logra con el roster de la competencia. Por eso le decía que el entrenador debe procurar el roster de la competencia para saber qué color le toca. ¿Por qué? Porque en el roster, salen 2 columnas los atletas. Fulano de tal versus fulano de tal. Y ahí sale también la asociación o la provincia o el club al cual pertenece, dependiendo del tipo de competencia que sea. Entonces, del lado izquierdo van a estar los que son de color rojo y del lado derecho de color azul. El entrenador debe de saber que los que están del lado izquierdo son los rojos y los que están del lado derecho son los azules. Pero hay un punto que es fundamental, que el rol de competencia, cuando lo emite, vamos a decirlo, el comité organizador del evento, el primer rol de competencia, es decir, las primeras peleas dicen los nombres, pero el segundo
puede que no lo diga. ¿Por qué? Sí. Porque, por ejemplo, si ganó el competidor de la pelea 1, el azul, lo que dice es, por ejemplo, Julio Florentino con el ganador de la pelea 4. Entonces, también el entrenador debe saber quién va ganando en cada pelea, porque puede ser que uno de esos números le toque a su peleador, puede ser en un bye o en lo que sea. Es así como dice Julio, sí. Ya sus anotaciones. Sí. En la primera eliminatoria de la competencia están los nombres de los atletas, pero ya en las peleas que vienen, que se aproximan, no sabemos quién va a ganar. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que ponemos ganador del combate 1, por ejemplo, con el ganador del combate 5, dependiendo del repechaje que tengamos y de la cantidad de atletas en cada categoría. Entonces, se maneja de esa manera. Y el entrenador debe tener conocimiento de eso para que con ese roster pueda manejar sus atletas y saber si le toca competir de nuevo, porque a veces, si tú no sabes que tu atleta tiene que competir de nuevo, tú crees que ya no le toca, se va por ahí y no está listo, lo llaman, entonces queda descalificado porque no se presentó en el combate. Pero si el entrenador domina esa parte, pues sabe que su atleta tiene que competir y tiene que mantenerlo ahí para que esté preparado para el próximo combate. Siguiendo ya con el desarrollo de la competencia en cuanto a lo que debe saber un entrenador, y no solo el entrenador, también los atletas. El entrenador tiene que conocer lo básico o lo primordial del reglamento arbitral. Debe de saber cuáles son las partes donde se puede golpear, las partes prohibidas donde no se debe golpear. Debe saber cuáles son los métodos prohibidos, es decir, con qué yo no debo golpear, porque eso trae lo que son las faltas, las amonestaciones. Entonces, a veces el entrenador no sabe que por exceso de falta se descalifica a un atleta. Tu atleta puede ser muy bueno, muy superior al otro, pero si cometió 3 faltas personales, pues entonces va a ser descalificado. Bueno, yo considero que son muy buenas las puntuaciones de Juan en el sentido de arbitraje. En todos los programas vamos a tratar de tener temas tan importantes como eso y que nos conciernen directamente a nosotros. Pues bueno, vamos a otra pausa y vamos a regresar con el perfil o cualidades de un dirigente. Ya regresamos. Okay. En el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados INAPA, cada día trabajamos para ofrecerte un servicio constante y de alta calidad, llevando el recurso más importante a los lugares más recónditos del país. Cumple con tu parte, paga tu factura a tiempo y no olvides que tú eres agua. Protégela. INAPA, llevando soluciones, porque cada gota cuenta. Nosotros cumplimos. Cumple con tu parte. El agua es vida. No la desperdicies. Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAS. Continuamos con nuestro programa Únete al USHU. Un tema sumamente importante, Ceni y Juan, es el dirigente deportivo, ¿verdad? O sea, ¿qué cualidades tiene que tener un dirigente deportivo para hacer un trabajo eficiente? Esa es la palabra. ¿Qué ustedes creen, Ceni y Juan? Bueno, yo pienso que un dirigente deportivo tiene que ser un buen líder tanto en el aspecto de la asociación a la que pertenece, como también en su comunidad. Claro. El liderazgo es una cualidad sumamente importante, Ceni, porque
Bueno, porque el liderazgo se nutre de un carisma que en muchas ocasiones es un carisma natural que tiene la persona, y que en otros casos adquiere ese liderazgo el dirigente deportivo mediante lo que es la experiencia en lo que hace, en este caso la parte deportiva. Si un líder, si un dirigente deportivo no tiene liderazgo, le resulta sumamente difícil lo que es mantener, en este caso, su asociación motivada y tener unos resultados positivos. Entendiendo que un dirigente deportivo que es líder y un jefe no es lo mismo. Porque no, claro que no. Cuando tú eres líder, tú tienes seguidores de manera espontánea, no porque tú los obligas, ¿verdad? O sea, ellos te quieren seguir por lo que tú haces, por cómo tú lo tratas, entre otras cosas. Y cuando tú eres jefe, la gente hace las cosas por obligación, porque tienen que hacerla y no porque lo sienten. Entonces, esa es una cualidad sumamente, vamos a decir, importante que tiene que tener un dirigente deportivo. ¿Qué tú crees, Juan? Sí, claro. Un dirigente deportivo maneja personas. Sí, claro. Y al manejar personas, tiene que tener muchas cualidades que le den valor y que le den la capacidad de poder desarrollarse y poder manejar por ejemplo, una asociación, una federación, un club. El dirigente deportivo tiene que ser una persona ecuánime, tiene que ser una persona leal, tiene que ser una persona tolerante, entre muchísimas cualidades que debe de tener Sí, y una de las cualidades sumamente importantes que tiene que tener un líder es su comunicación. La comunicación, que es tema que nosotros hemos venido tratando, Ceni, en muchas ocasiones, Juan. Si un líder no sabe comunicarse, tiene serios problemas. ¿Por qué? Primero porque, como nosotros decimos popularmente aquí en la República Dominicana, la mitad del pleito es la boca, el 50%. Entonces, claro, si un dirigente deportivo no sabe comunicarse, no sabe expresar sus ideas, no sabe plasmarla en lo que es un grupo, no va a conseguir nada. O sea, la parte comunicacional es sumamente vital. Por eso nosotros, y a través de la dirección técnica que dirige Ceni, a través del cuerpo de arbitraje que dirige Juan, y yo como secretaría de organización, nosotros hacemos tanto énfasis en que nuestros entrenadores tienen que, vamos a decir, tirar página para la izquierda, Ceni, como nosotros decimos. Claro. ¿Por qué? Porque eso le da facilidad de comunicarse. Y muchas personas también hay que tener en cuenta, Ceni, que las palabras, hay personas que tú no te puedes comunicar igualmente con una como te puedes comunicar con otra. ¿Por qué? Porque hay con unas personas que tú tienes que usar palabras llanas y con otras tienes que usar palabras técnicas. O sea, y tratar de buscarle la vuelta en ese sentido, Ceni. Sí. Evidentemente hay que leer, hay que aprender, pero quiero hacer esta pequeña acotación. Hay gente que son líderes en su comunidad, en su entorno, en el entorno en que se manejan, mas sin embargo no han estudiado, no tienen una educación per se, no han ido líderes naturales, un alto grado. Sí, exactamente, a eso me refiero. No tienen un alto grado de estudio, pero sin embargo son líderes naturales, se saben comunicar, se saben expresar. Bueno, yo estuve hablando, para no ir muy lejos, con una persona que me dijo, y yo me quedé en cierto modo admirado, porque me dijo: yo no tengo mucho estudio, pero yo no tengo miedo para hablar. Yo hablo y sí. Y me entienden. Claro. Me causó admiración. Sí, es muy importante. Y son gente, Ceni, que también aprenden de la experiencia que le da la vida. Es decir, se convierten en líderes a veces por las circunstancias.
y, por toda la y vivencia se dan que han buenos tenido. dirigentes deportivos y hacen su legado en cualquier sitio. Claro, yo creo que por eso nosotros en este país hemos tenido suerte con lo que tú en días pasados, en otra intervención que tuviste, estaba hablando de los entrenadores empíricos que tenemos, no solamente en Wushu, sino en todas las disciplinas. Y entonces me puso eso a pensar realmente que sí, es cierto, pero a pesar de que muchos de ellos son empíricos, pero tienen en cierto modo un liderazgo que nos ha ayudado a nosotros, a nuestro país, a que atletas, si tenemos un entrenador que tenga todo lo que conlleva el ser buen entrenador, sin embargo hemos obtenido muchísimos logros. Uno de los conocimientos que debe de tener el dirigente deportivo es el manejo de la tecnología, porque tenemos que saber que estamos en el año 2020, no estamos viviendo en los años 80 ni en los 90. Entonces, a veces un dirigente deportivo no tiene ni siquiera un celular que uno se pueda comunicar con él, y la comunicación tiene que ser efectiva entre el dirigente deportivo, sus atletas, su federación. Es algo que debe de estar al día con. A muchos de nosotros entrenadores, nosotros hemos tenido que enseñarle tecnología, vamos a decir, enseñar a manejar lo que son las redes sociales, entre otras cuestiones. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo le solicito un listado, a usted se supone que ya usted tiene que tener su listado. Y el asunto de enviarlo, ya eso ni siquiera, envíamelo por correo, ya eso ni se está usando mucho. Usted me lo envía por WhatsApp, ya yo lo tengo a mano. ¿Ustedes me entienden? Entonces todo eso también hemos tenido nosotros que caerle encima a nuestra dirigencia, vamos a decir así. El dirigente tiene que ser también un multiplicador, un formador. Por supuesto. ¿Por qué? Porque si yo tengo un conocimiento, yo tengo que brindar también ese conocimiento para que otros tengan el conocimiento. Es decir, yo tengo que multiplicar eso que sé. Y también algo sumamente importante, que hay que crear un relevo generacional. Es decir, yo no me puedo ir, por supuesto que sí. Yo no me puedo ir con todo mi conocimiento y que cuando yo me vaya, que nadie tenga el conocimiento de lo que yo hacía, cómo lo hacía, en cuanto incluso a la parte técnica, etcétera, etcétera. Y eso es también parte de ser un buen dirigente. Sí, es así como tú dices, Julio, pues el dirigente deportivo tiene que tener un equipo de trabajo, un engranaje, de forma tal que si por alguna razón ese dirigente tiene que ausentarse, pues que el trabajo continúe. No, que claro. Mi equipo pueda realizar el trabajo sin que yo esté ahí. Eso es lo que estamos hablando. El trabajo del dirigente deportivo. Juan, de formar a los demás. O sea, en lo que tú haces, formar a los demás, de darle participación para que ellos también adquieran experiencia en lo que se hace, en todo lo que debe hacer un dirigente deportivo, porque la parte generacional yo siempre le pongo especial atención a eso, porque si una persona decide salir por X razón, debe haber un relevo ahí que continúe ese trabajo, porque si no hubiera que empezar de nuevo. Esa es la realidad. Y sobre todo, el dirigente deportivo debe ser autocrítico, Ceni, también. Debe ser autocrítico y sobre todo aprender de las experiencias negativas que le ocurren y salir fortalecido de esas experiencias. Porque, vuelvo y le digo, así es que vamos tomando experiencia de todo y la verdad es que un dirigente deportivo, aparte de ser natural, también se va haciendo con el tiempo, se va haciendo, claro. Se va haciendo con la experiencia, con las situaciones, entre otras cosas. Con este asunto que tú estabas comentando, Julio, de ser multiplicador, de que un buen dirigente, un líder debe ser multiplicador
de los conocimientos que tiene, me recordé de una cuestión que yo aprendí y me gustaría compartirla con ustedes. Es la siguiente: una de las pocas cosas que uno puede compartir y al mismo tiempo se queda con ella es el conocimiento. Entonces, nuestros líderes, nuestros dirigentes deben tener en cuenta eso, que las cosas hay que seguirla para adelante, hay que seguir dando, porque eso como quiera tú te vas a quedar con él. Con ese conocimiento tú te vas a quedar con él. Tú lo compartes y te quedas con él. Quería hacer esa puntuación porque me pareció que estaba encadenada con lo que tú dijiste. Y haciendo un paréntesis serio en ese sentido, en la parte tradicional, en el Kung Fu tradicional, vamos a decirlo así, o Usu tradicional, como se le quiera decir, muchos de nuestros, vamos a decir, voy a hablar por el país, porque no voy a hablar por otros países, pero muchos de esos maestros se quedaron con su conocimiento y no lo multiplicaron, es decir, y cuando murieron entonces, se fue el estilo con ellos. Es decir, o sea, nada más le enseñaban a sus practicantes, vamos a decir así, le enseñaban hasta un punto y había otro punto que no se lo enseñaban y se iban con eso. Se quedaban ahí. Sí, incluso videos, también muchos videos de eventos, muchos videos de ellos haciendo formas. Y eso nunca se compartió por las redes sociales. Hubieron maestros que murieron y todo eso se perdió. Claro. Y yo considero que eso no es bueno, no es ser, vamos a decir, no es ser multiplicador. No, claro que no. Vamos a decir que porque te falta esa cualidad, no es que tú no eres un buen dirigente, pero es una cualidad importante. Porque ahí es que tú dejas tu legado, ¿verdad? Porque es así. Juan. Muy cierto, muy cierto. Sí, eso que ustedes están aclarando es muy cierto, ya que nuestro maestro de Kung Fu tradicional era muy celoso con sus conocimientos. Sí, mayormente los conocimientos ya lo hacían con algunos alumnos y lo hacían a puerta cerrada, de modo tal que eso se quedara entre ellos. O sea, también un dirigente deportivo tiene que ser negociador. Porque nosotros, por ejemplo, que tenemos 25 asociaciones en todo el territorio nacional y cada presidente, cada entrenador tiene una, vamos a decir, una personalidad distinta. Sí. En cuanto a eso de negociador, tú sabes que cuando tú estás, por ejemplo, con un grupo, tú eres el dirigente de ese grupo, el líder de ese grupo, tú tienes que tener esa capacidad, que es muy importante, porque siempre van a surgir conflictos. En un grupo siempre surgen conflictos. Si tú no tienes la capacidad de saber negociar con las partes, se te arma un caos. Y obviamente, esas son cosas que hay que irla tomando y haciéndola importante en nuestro diario vivir. Sí, y otra cosa, Juan, también, una de las cuestiones principales, la ética. Claro. Un dirigente deportivo tiene que tener un equilibrio entre lo que hace y lo que predica. Es decir, todo en consonancia en lo que son sus aspectos morales, sus valores, ¿verdad? Debe ser una persona íntegra también, porque es un espejo. Es decir, si tú eres un dirigente deportivo, un líder deportivo, tú tienes gente que te siguen, pero te siguen por tu ejemplo. Entonces, tu ejemplo tiene que ser bueno, tiene que ser un ejemplo positivo, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda seguir. Sí, Juan, ¿tú quieres decir algo? Digo que creo que el programa de hoy fue bastante sustancioso, un plato fuerte para nuestros miembros de la federación. Sí. Y reiterarle a las personas, a los que nos siguen, que sigan viendo estos programas porque son bastante educativos. Ceni, muy de acuerdo. Estos programas, aparte de llevar educación, también queremos que lleven hacer algo también de compartir siempre con nuestros miembros.
Sí, nosotros ya le habremos hablado de eso. Tenemos la edición especial del programa Únete al USU, que se va a llamar Figura de las Artes Marciales. Eso va a ser ya un programa más a fondo sobre las historias que son sumamente interesantes de todos nuestros artes marcialistas, tanto de USU como de otras disciplinas. Bueno, ya llegamos al final. Como dijo nuestro compañero Juan, activen la campanita, suscríbanse a nuestro canal y hasta la próxima.